Mi nombre es Pablo Torres, entrenador de alto rendimiento y alto desempeño, enfocado en la salud mental. Para ello utilizo neurociencia, utilizo neurofeedback y utilizo biofeedback. Adicional a eso, soy monje Shaolin. Bienvenidos. Las personas aproximan la salud mental desde tres escenarios. Tres. Hay escuelas, yo le llamo escuelas, significa procesos de aprendizaje, donde la aproximación es netamente física, a través de ejercicios, técnicas de respiración, alimentación sana, técnicas de meditación, o sea, es una aproximación física. Y podría decirse que ese tipo de propuesta tiene un alcance, ¿sí? Un alcance. Vamos a suponer que el 100% del resultado es este, desde mi perspectiva es un alcance hasta este punto. ¿Por qué? Porque el individuo a través de la conciencia física busca hacerse responsable de su cuerpo y por ende de su mente y por ende de sus resultados. Esa es una aproximación. La otra aproximación es la psicológica. Entonces es cuando el individuo de alguna manera quiere entender sus emociones, comprender sus emociones, comprender el entorno psicológico y a partir de eso interactuar, crear lo que yo le llamaría modelos de lenguaje para poderse comunicar de una manera propositiva. Y para ello, pues primero desarrolla una comunicación propositiva consigo mismo, entendiendo cuáles son sus emociones, qué le produce frustración, qué le produce tristeza, qué le produce angustia, qué le produce desesperación y a la vez qué lo motiva. Es una aproximación psicológica. Eso es otra escuela. Y estará la escuela mental, que yo le llamo la escuela de la duda metódica, que es cuestionar absolutamente todo. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no? O sea, todo lo que se llama causa-efecto, para que el individuo de un contexto netamente mental, netamente consciente, pues se proponga un resultado en su vida a nivel emocional, a nivel financiero, a nivel salud, y desde su lógica, de alguna manera, tenga control sobre la situación. Pero es pocas veces las escuelas aproximan al individuo desde los tres escenarios. O sea, yo insisto en que es muy importante que el individuo sea aproximado desde el contexto físico, desde el contexto emocional y desde el contexto mental, los tres. Y pocas son las escuelas que hacen eso. En el caso mío, que mi formación es oriental y además de eso tengo formación occidental en neurociencia, entendí eso. Algo tan simple como esto, Los seres humanos todo el tiempo estamos en dos escenarios, o escenarios de contrasupervivencia, o sea, peligro, o escenarios de supervivencia. Todo va bien. A eso se le llama la narrativa. La narrativa es: yo tengo historias de condena, o sea, tengo crisis económica, tengo crisis de salud, tengo crisis relaciones, o sea, historias de condena, y hay historias de salvación, o sea, logré salir al otro lado, finalmente mis finanzas se pusieron en orden, mis relaciones se pusieron... O sea, el ser humano subdivide su vida en esas dos narrativas. Y esas dos narrativas se reflejan en su cuerpo. Cuando están en situación de riesgo, hay un estado total de hipervigilancia, de fuga, de ataque, de defensa. Y pues obviamente reacciona todo el tiempo de esa manera hasta que compromete su salud física, compromete su capacidad de descansar, compromete su capacidad de asimilar nutrientes, compromete su capacidad de eliminar toxinas, o sea, textualmente su salud se ve afectada, textualmente. Pero cuando las cosas están bien, pues obviamente la persona descansa profundo, no importa qué coma, lo alimenta, o sea, su vida se reduce a esos dos escenarios. Y eso es muy fisiológico. Si lo viéramos desde el contexto ya funcional, hay un sistema dentro del cuerpo que se llama el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que se encarga de mis funciones vitales, cardíacas, respiratorias, digestivas, renales, hepáticas, endocrinas, motoras, o sea, es muy mecánico. Y el sistema nervioso central está subdividido en dos sistemas, uno que se llama el simpático y otro el parasimpático. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo me desbalanceo hacia el simpático? O sea, tengo más energía en el simpático. Estoy en una reacción total de fuga, ataque, defensa, adrenalina, cortisol, no descansar, prepararse para todo. Y obviamente eso se ve reflejado en mi comunicación y en mis emociones. O si estoy hacia el parasimpático, es un estado total de apatía, de abandono, de depresión, dejemos que todo pase. Sí, se le llama una vagotonía. Y es muy físico. Entonces, en muchas ocasiones se pretende que las personas pretendan balancear sus funciones vitales desde un proceso cognitivo-conductual. Tranquilízate, cálmate, sí se puede, empodérate. Eso es un proceso, eso se llama terapia cognitiva-conductual. Pero el individuo no sabe por qué, no logra salir de ese desbalance, no lo logra hacer. Cuando resulta que se requieren herramientas muy concretas para que físicamente él se estabilice.
Cuando él físicamente se estabiliza, él genera algo que se llama como una disociación entre su cuerpo reacciona de una manera y su mente está de otra. ¿Por qué? Porque el cuerpo aprendió a estar en situación de alarma. Él convive así. Si no fue por la reacción de atacar, no sabe vivir. Pero su mente le dice, no, venga, tranquilo, cálmese. Hasta que un día el cuerpo aprende a frenar y su mente empieza a correlacionarse. Pero puede ser lo contrario, que su mente solo está preparada para el ataque y la defensa, pero su cuerpo está tranquilo. Entonces él dice, no sé qué hacer. Entonces, para resumirle la pregunta es esta. Si yo quiero tratar la salud mental del ser humano, aunque la palabra diga mental, desde mi contexto, desde mi experiencia, debe ser aproximado del contexto físico, psicológico y mental. Y cuando se aproxima desde atrás, se tiene un resultado funcional a largo plazo. Miren, se ha hecho mucho más evidente el problema de la salud mental por una sola razón. Una sola. El nivel de incertidumbre que se está presentando en este momento. O sea, hasta hace 2 años, cuando se dio el tema del COVID, la pandemia, todo el mundo tenía claro un mapa, sabía qué iba a pasar. Pero a partir de ese cambio, y junto con los diferentes cambios que ha habido a nivel tecnológico, la incertidumbre es total. O sea, la principal razón por la que en este momento es tan relevante el tema de la salud mental es porque hay incertidumbre. Y si hay algo que la persona no pueda soportar, es la sensación de no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. Y no solo tiene que ver con incertidumbre de qué van a hacer los gobiernos o qué va a hacer la economía, sino ¿y qué voy a hacer yo? Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial está diciendo todo el tiempo lo que tú sabes hacer, ya cualquiera lo puede hacer, siempre y cuando tenga manejo de inteligencia artificial. ¿Qué va a ocurrir con mis cifras? ¿Qué va a ocurrir con mis finanzas? O sea, hay tal nivel de incertidumbre tal que eso está haciendo que las personas entren en un nivel de depresión y ansiedad impresionante. Entonces viene la gran pregunta, ¿cómo hacemos para que las personas puedan asimilar esa incertidumbre, aceptar la incertidumbre y prepararse para explorar la incertidumbre? Esa es la pregunta clave. ¿Qué produce la incertidumbre? Miedo. Hay un experimento que a mí me encantó. O sea, me dijo mucho de lo que ocurre en la psiquis del ser humano. El experimento consiste en que ponen a un individuo en un cuarto oscuro, completamente oscuro, o en realidad no está oscuro, sino le vendan completamente los ojos. Por lo tanto, le está en un cuarto oscuro. Y entonces, la pregunta es cómo él responde a los estímulos, es la gran pregunta. Si es capaz de autorregularse, estar tranquilo a los estímulos o cómo responde a los estímulos. Entonces, eventualmente, alguien viene y le grita y él se sobresalta. Alguien viene y lo empuja y él se sobresalta. Alguien viene y lo toca con algo frío y se sobresalta. Hasta que él empieza a encontrar un patrón. Él empieza a encontrar un patrón de lo que está ocurriendo y lo que en teoría en un principio era impredecible, para él se vuelve predecible. Luego hacen lo siguiente. La orden es no hacer absolutamente nada, no tocarlo. Pasa 1 minuto, 2 minutos, 3 y más o menos al minuto 5 se desespera y empieza a gritar, pero hagan algo, hagan algo. O sea, no soportaba la sensación de que no ocurriera algo porque sabía que algo iba a ocurrir, pero no sabía cuándo. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Antes era predecible una crisis económica, antes era predecible cambios en la economía, antes era predecible y la gente lo asimilaba. No subieron el sueldo, subió, era predecible, es el estímulo. Pero cuando de pronto ya no ocurrió nada, todo el mundo está desesperado pidiendo que algo ocurra. Y ese experimento fue interesante, de verdad la persona entró en un brote psicótico esperando que algo le hicieran, así fuera que lo empujaran. O sea, la incertidumbre esperando que algo ocurra es muy agresiva para el cerebro. Entonces viene la pregunta, ¿cómo se soluciona? Esa es una pregunta clave. Entonces, técnicamente, como usted lo decía hace un rato, fuera de cámaras, esto es muy ancestral, pero en realidad al principio suena como muy filosófico, pero en realidad es muy mecánico, muy técnico, que es que aprender a silenciarse. Eso es bien interesante. La gente cree que silenciarse es silencio, 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 paz, paz, paz. No, eso no es silenciarse. O sea, la gente dice, es que cuando yo medito no logro silenciarme. No, eso no es silenciarse. Visto en términos prácticos de neurociencia, en términos prácticos de silenciarse, silenciarse significa bajar los ritmos. Entonces haga de cuenta que yo tengo una frecuencia cardíaca, tengo una frecuencia respiratoria, tengo una actividad de tensión arterial, tengo una resistencia en la piel, se llama impedancia. O sea, hay unos indicadores biológicos que me dicen si mi sistema está o si mi sistema está quieto. Entonces la persona está en un estado total de reacción de ataque y de defensa cuando los sistemas están
Pero si yo logro frenar los ritmos, es una versión de silencio. Dicho en términos de neurociencia se le llama balance autonómico. Ni un exceso de función simpática, ni un exceso de función parasimpática, sino un estado de centro. Ni estoy en una reacción de ataque, ni estoy en reacción de abandono. Y eso se hace a nivel fisiológico, o sea, es muy físico, eso se puede medir, y se mide con clínicas de neurofeedback, así se llaman, clínicas de biofeedback, de biología. Pero a nivel de función cerebral es exactamente lo mismo, igualitico. El cerebro tiene dos zonas claves. Una zona que se le llama la amígdala cerebral. ¿Cómo se ubica? Ustedes más o menos se ubican aquí en esta zona de la 100, ustedes trazan una línea de lado a lado, luego ubican la zona del paladar, la parte blanda, y se van hacia arriba, y donde crucen ese punto, ahí está la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral es la encargada de que el individuo sienta miedo. Es muy importante, porque si no, él cruzaría la calle inesperadamente, él se tiraría de un puente. O sea, esa amígdala es clave para decirle al individuo, cuidado, lo que va a hacer hay que tenerlo en cuenta. Esa amígdala se activa ahí. Pero también la amígdala podría ser activada ficticiamente. No hay peligro, pero le estoy dando la orden de que sienta peligro. No hay peligro, pero le estoy dando la orden que sienta. De eso se encarga la amígdala cerebral. Y hay otro núcleo que se llama el núcleo accumbens, que es el encargado del placer. Las adicciones están en función de que el individuo encontró un atajo para estimular el núcleo accumbens, placer, dopamina. Entonces el individuo todo el tiempo se la pasa entre placer y dolor, placer y dolor, placer y dolor. Y significa ataque y calma, ataque y calma, ataque y calma. Eso es muy físico, o sea, no tiene que ver con un principio filosófico. Cuando se da el silencio para el individuo, se lo hablamos desde el contexto cerebral, porque ya les hablé del silencio desde el contexto físico, balance autonómico, bajar los ritmos, que usted lo estuvo probando en la cámara, bajamos los ritmos, o sea, ni siquiera tenía que creer, usted lo vivió, pero a nivel de función cerebral significa restarle sangre, quitarle sangre a la amígdala, o sea, bajar la circulación a la amígdala, bajarle sangre al núcleo accumbens, o sea, eso es un internamiento, y llevarle sangre al lóbulo frontal. Y en el momento que yo le llevo energía al lóbulo frontal, la persona ¡fum!, se centra, se silencia textualmente. Porque la sensación de placer y dolor es lo que lo tiene todo el tiempo en la sensación de emociones positivas, emociones negativas, emociones positivas, emociones negativas. En realidad es consecuencia de eso. Pero si el núcleo accumbens y la amígdala tienen un mínimo de energía, un mínimo de sangre, y toda la energía se va al lóbulo frontal, la persona ya no está en eso, y en ese momento se silencia. Entonces cuando él dice, ok, estoy centrado. ¿Centrado para qué? Para aceptar lo que venga. Y eso es diferente. Es la única manera de entrenarse en esta época para esa incertidumbre tan impresionante que hay en este momento. Miren, existen diferentes tipos de silencio. O sea, yo no puedo pensar que existe un solo silencio. Y ahí está el error de la mayoría de las personas que exploran las escuelas de meditación. Existen varios tipos de silencio. Entonces, ¿cuál es el primer silencio que la mayoría de las personas exploran? El silencio de los ritmos del cuerpo, que lo hacen a través de técnicas de respiración o a técnicas de disociación. ¿Qué significa técnicas de respiración? Yo inhalo y exhalo un ritmo X, hasta que los ritmos van bajando y eso regula mi sistema nervioso autónomo. Eso es un ritmo físico, es un silencio físico. Y cuando yo logro modular también mi cerebro, es un ritmo físico. Pero eso es un silencio físico, hasta ahí va. Y a menos que yo tenga condiciones especiales y un entrenamiento muy avanzado, ese silencio, me voy a salir de ese silencio. El siguiente silencio, si lo pudiéramos en escalas de silencios, el que le sigue es el silencio psicológico emocional. Y el silencio psicológico emocional hace referencia al sinnúmero de eventos o incidentes que marcaron mi psiquis, que marcaron mi historia, que marcaron mi identidad. La mayoría de la gente cree que tiene identidad propia. No, su identidad es una copia de la identidad mamá, de la identidad papá, de la identidad hermano, de la identidad religioso. O sea, es un Frankenstein de identidades. Y esas identidades tienen un conflicto de intereses. Porque supónganse que papá dice, mi hijo, usted es exitoso en su vida si hace dinero, pero mi líder religioso me dice que no tenga dinero. Hace un conflicto de intereses esas existencias. Entonces, yo tengo una cantidad de vivencias en mi vida que tiene una gran connotación placer o dolor, y que hasta que eso no desaparezca no sabré quién soy, y por lo tanto se genera una carga emocional. Yo siempre le digo a las personas,
tiene que encontrar la verdadera razón por la que hace algo que nada tiene que ver con lo que dice. Nada tiene que ver con lo que dice. La verdadera razón, porque si no la encuentra, cuando lo logre, usted tendrá un gran vacío, y es lo que la mayoría de las personas refieren, una sensación de vacío, una sensación de desesperanza. Entonces, cuando logra limpiarse psicológicamente, ese es otro tipo de silencio. Usted lo vivió. Estuvo conmigo trabajando, que yo lo acorralé, le insistí, le presioné, y de ese silencio de 100% estoy seguro que logró un 50%, que se decía así, me siento más tranquilo, más centrado, menos errático. ¿Qué pasa si sumo el silencio físico más el silencio psicológico? Eso crea un tercer silencio, y es un silencio que se llama el silencio de la inocencia. Todo es bello, todo es hermoso, todo es precioso, pero es el silencio más peligroso de todos. Es el más peligroso de todos, porque piense que en ese momento el cerebro de la personita es como el cerebro de un niño. Lo puedes modelar para lo que quiera, porque nada es bueno, nada es malo. Es el silencio más peligroso de todos. Pero si yo no atravieso ese silencio, no podré llegar al siguiente silencio. Entonces se necesita primero un silencio físico más un silencio emocional para entrar en ese estado neutro, de inocencia, como reseteando mi sistema. Superado ese silencio, hay un silencio que tiene que ver con el silencio, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero es un silencio en el que yo sé mucho de algo, mucho de marketing digital, mucho de matemáticas, mucho de ingeniería, sé mucho de algo, mucho, y yo me permito silenciarme para que esa información fluya, salga, y ese es un silencio funcional. Ya se llama así, silencio funcional. El silencio funcional es que yo tengo unas reglas del juego en que ya no opero en función del ataque y la defensa, sino en función de que las cosas funcionen. Pero ese silencio no se pudiera dar si no se hubieran dado los 3 silencios anteriores. Ese es el silencio funcional, el de la vida diaria, el de conducir, el de trabajar, el de interactuar con mi pareja. Ese es el silencio funcional, pero tengo que pasar por los 2 silencios anteriores. Y está el silencio más elevado, ¿sí?, que se le llama el silencio omnisciente, que es el de los maestros, que es que tienen el conocimiento de absolutamente todo, pero a la vez están observando. Obviamente para llegar a esos niveles hay que atravesar muchas cosas. Pero el silencio del que usted me habla no es el de las montañas, ese es un silencio inocente. El silencio funcional se le llama, el silencio funcional es el que yo he atravesado las 3 zonas, el físico, el emocional, junto los 2, y entro en la capacidad de saber mucho de algo para operar sin ataque, sin defensa. En el deporte le llaman la zona. Número 1, siempre recuerden esto, las cosas no valen por lo que son, valen por lo que simbolizan. Las cosas no valen por lo que son, valen por lo que simbolizan. Entonces viene la gran pregunta, ¿qué simboliza el dinero para el individuo? Y regularmente el dinero para el individuo simboliza poder. Mire las 2 realidades, o sea, cuando él no tiene dinero está fuera de poder, está fuera de control, pero cuando tiene dinero se siente absolutamente poderoso porque él sabe que con solo sacar dinero cualquier cosa se le dará. Entonces las cosas no valen por lo que son, valen por lo que simbolizan. Es la primera pregunta. Entonces, si yo utilizo el dinero como un psicólogo para satisfacer la sensación de poder, no hay dinero que alcance, a menos que yo sea mega millonario o tenga un flujo de caja constante. O sea, siempre tendré la necesidad de más poder. Así que lo primero que tengo que solucionar es mi necesidad de poder. Es la primera premisa. Eso es del contexto psicológico. Y desde el contexto físico, yo siempre le digo a la gente, cuidado con las reglas del juego. Yo no puedo jugar básquetbol con reglas de voleibol. No puedo jugar voleibol con reglas de fútbol. Entonces es muy frecuente que en las diferentes escuelas todo el tiempo se hable del dinero desde el contexto prosperidad, ni disculpa si soy un poquito cínico, prosperidad, abundancia, la vida es bella, todo es hermoso, y luego esperan que eso se transfiera a sus finanzas. No, las reglas del dinero es cómo se negocia, cuál es la oferta, cuál es la demanda, cuál es la ventana de oportunidad, cuándo vamos a negociar. O sea, las reglas del dinero son crudas, pero la gente pretende manejar reglas emocionales o psicológicas dentro del dinero. El dinero tiene unas reglas muy concretas y tienen que ver cuál es la oferta, cuál es la ventaja, cuál es la ganancia, cuál es la ventaja de oportunidad, cuál es mi capital relacional. O sea, tiene unas reglas muy claras y la mayoría de las personas desconocen esas reglas. Llega un momento que la persona hace algo que es muy duro y es una realidad, gasta más de lo que gana. Siempre gasta más de lo que gana. ¿Por qué? Porque utiliza el dinero como si fuera un psicólogo. Quiere llenar sus vacíos emocionales, no es racional. Entonces lo primero que él tiene que hacer es algo que yo le llamo, lleve un presupuesto
y acójase a su presupuesto. Es algo tan simple como eso. A eso se le llaman neurofinanzas y ya hay toda una disciplina que parte de algo que se llama economía conductual. O sea, tiene que empezar a llevar un presupuesto y a partir de ese presupuesto alinearse con respecto a eso. Y si se da cuenta que de su presupuesto hay un déficit del 20 al 30, pues las siguientes preguntas es, ¿de qué soy dueño? ¿Qué voy a vender? ¿De una habilidad técnica? ¿De un producto? ¿De qué soy dueño? ¿Y dónde está la oferta y dónde está la demanda? ¿Dónde está la ventana de oportunidad? ¿Dónde está mi plan de negocio? O sea, pero no pretenda que a punta de energías y yo soy abundancia y yo soy prosperidad, eso funciona. No, eso no funciona de esa manera. Es la primera precisión. La segunda, volvamos al tema de la sexualidad. El problema que hay actual, en especial de la sexualidad, es que la sexualidad está siendo usada como una droga. ¿Por qué? Porque básicamente el único instante en que el cuerpo produce megadosis, pero megadosis de dopamina es durante el orgasmo. O sea, en realidad el individuo no quiere sexualidad, en realidad el individuo quiere dopamina. Solo que descubrió que a través de la sexualidad tiene dopamina. Entonces, él empieza una serie de estrategias para desbordar su sexualidad en la búsqueda de dopamina. Pero lo que está diciendo es, soy un drogadicto. ¿Drogadicto qué? Drogadicto a la dopamina. Entonces tiene que tratar el tema desde la drogadicción. ¿Y cómo se trata el tema desde la drogadicción? Vuelve y juega. ¿Qué vacío está pretendiendo llenar a través de esa droga? Porque una persona solo se automedica o solo se droga cuando tiene estrés postraumático. O sea, ¿qué situación hay detrás de eso que está haciendo que él se quiera drogar? O sea, regularmente cuando un individuo se automedica o se droga es por estrés postraumático. Quiere decir que tiene que detectar de fondo que le está produciendo estrés postraumático para automedicarse a través del sexo, es lo que está diciendo eso. Si uno lo soluciona, pues eso tendrá sus consecuencias en sus relaciones, sus consecuencias en su dinero, sus consecuencias en su salud. Muy bien. Hablar de silencio, la gente no logra entender algo que no ha vivido. Y como no lo ha vivido, no logra entender el alcance o la importancia del silencio. No lo logra entender. Lo más cercano que lo logra entender es cuando le dicen a la persona, tranquilícese, vaya y lo consulta con almohada. Eso es una versión de silencio. No se agite, no me responda en este instante, porque va a estar errático en lo que me va a contestar. Y a lo mejor después se arrepienta de lo que me va a contestar o lo que va a proponer, vaya y consúltelo con la almohada. Es una versión de silencio. Entonces cuando, silencio se torna muy funcional en el ser humano porque le permite al ser humano pensar y actuar de una manera objetiva y congruente. ¿De qué depende que el ser humano logre cualquier objetivo en su vida, no importa cuál, independiente de que lo haga a corto, mediano o largo plazo? Simple, de su coherencia y su congruencia. ¿Qué significa eso? Pensar, decir y hacer exactamente lo mismo. Eso para todo el mundo suena fascinante. Vaya, hágalo. Piensa una cosa, dice otra y hace otra. Entonces, pensar, decir y hacer significa ser coherente, pero no significa que sea congruente. Congruente significa la cantidad de energía. Voy a poner la escala de 0 a 10. Yo puedo pensar en un 10, sentir en un 8 y hacer en un 5. Estoy siendo incongruente porque es energía. Lo ideal es que 10, 10, 10 o 8, 8, 8 o 5, 5, 5. O sea, coherente y congruente. Entonces, para ser congruente y coherente necesariamente hay que silenciarse. ¿Y para qué necesito ser congruente y coherente? Porque yo todo el tiempo como individuo tengo metas, proyectos en el escenario financiero, en el escenario relaciones y en el escenario salud. Son 3 escenarios que todo el tiempo le ocupan al ser humano. Y si él va y revisa de fondo por qué está haciendo una crisis de salud, ya sea financiera o en sus relaciones o en su salud, es por su incoherencia y por su incongruencia. Entonces él sale erráticamente a buscar en escuelas, en respuestas, a ver quién le tiene la gran respuesta. No, la única respuesta es silénciese. Silénciese, porque todo lo que está ocurriendo es consecuencia de su ruido, de ser errático. Y si se silencia, podrá pensar de una manera objetiva. El secreto está en pensar objetivamente y es cuando se vuelve funcional el silencio. Mis amigos y mis amigas, los invito a Expo Fitness y Wellness Week. Es un evento espectacular. Mi mensaje para ustedes, disfrúteselo, aprendan a vivir en el eterno presente.